Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Y en este cuarto vídeo llega el turno de los Chicago Bulls, otro equipo que no ha entrado en playoffs, que estará en la lotería, pero como tiene una posición bastante baja, el pick 12 en su caso, las probabilidades de que escalen son bajas, así que más o menos ya está resuelta su preagencia libre, digamos. Y nada, vamos a hablar de este equipo, de las posibilidades que creo que tienen, de cómo operaría yo si estuviera a cargo de la toma de decisiones de los Bulls. Y vamos a plantear una agencia libre que realmente, la verdad, es bastante sencilla. Creo que este es probablemente uno de mis vídeos más cortos de este estilo. Pero bueno, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like también al vídeo, que se agradece un montón, y comentadme abajo lo que opinéis. Y por supuesto, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior, que de hecho esta vez me he olvidado de comprobarlo y estoy, bueno... Voy a luego revisar ahí en el móvil rápidamente para ver si surge alguna pregunta interesante para responder. Pero nada, dicho esto, vamos a empezar entonces con este vídeo. Tengo ahí el pelo fatal, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a empezar hablando de la situación financiera de los Chicago Bulls. Los Bulls son un equipo que, similar justo al caso de los Atlanta Hawks que mencionaba antes, no pagan el impuesto de lujo. En toda su historia, y es una franquicia con mucha historia, creo que pagaron el impuesto de lujo un año en la época de Michael Jordan. Tienen uno de los peores propietarios de la NBA, esa es la realidad, y hay un límite ahí muy claro, ¿no? También es cierto que este equipo no debería pagar el impuesto de lujo porque es un mal equipo, o un equipo no muy bueno. Vamos a decirlo así, porque es cierto que acabaron el año con fuerza. Están básicamente a unos 47,6 millones de dólares del impuesto de lujo, sin tener en cuenta la renovación de Josh Giddey, sobre todo, y el pick de draft. Tendrían disponible hipotéticamente la mid-level de 14,1 millones de dólares e incluso su excepción bianual de 5,1 millones, pero es cierto que Josh Giddey, si lo renuevan, va a cobrar bastante. También tienen un par de excepciones de intercambio, la más potente es de 17,1 millones. Y bueno, tienen la minimal veterano, y en lo que respecta al draft, tiene la elección 12 en la primera ronda, es un pick de lotería, pero muy probablemente se vaya a quedar donde está. Ese jugador, si lo seleccionan y lo contratan este año, cobrará un salario inicial de 5,4 millones de dólares, y tienen también la elección 45. No hablaré tampoco de ese pick, que es bastante tardío. En lo que respecta a los agentes libres de los Bulls, tienen a Trey Jones, que llegó como parte del intercambio de Zach LaVine, a Josh Giddey, que es agente libre restringido y es el agente libre importante que tienen, a Talen Horton-Tucker, que el año pasado en verano se ganó una plaza en la rotación de los Bulls y se ganó un contrato garantizado para este año, pero creo que eso ya pasó. Horton-Tucker creo que debería ir preparando las maletas para irse a China, porque creo que su etapa en NBA ya ha durado bastante. Y luego tienen a dos jugadores en contrato dual, en AJ Liddell y Emmanuel Miller. Pasamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de los jugadores que tienen en plantilla. Y es un equipo que... un equipo cuya una de sus principales fortalezas es el tiro al final, entre Coby White, Kevin Huerter, que llegó ahora al equipo también, Vucevic como pivot. Ayo Dosunmu no ha tenido un gran año desde 3, pero bueno, en general el total del equipo aporta mucho tiro. Incluso Josh Giddey ha tenido un año muy bueno para sus estándares y un año muy esperanzador a nivel de tiro. Es un equipo también muy potente en los tableros a nivel de rebote, y creo que es un equipo que tiene muy buenos contratos al final. Uno de sus mayores problemas, de hecho, es que, con excepción, bueno, el contrato de Patrick Williams es el peor que tienen. Con excepción de ese contrato, algunos de los jugadores que tienen atados a nivel salarial para esta próxima temporada cobran tan poco que es difícil que luego consigan extenderlos, especialmente Ayo Dosunmu y Coby White, que luego hablaremos también de ellos. En lo que respecta a las habilidades de este equipo, para mí la número uno es su techo. Creo que es un equipo plano, con algún jugador joven con proyección. A mí Matas Vucevic me gusta mucho, lo tenía de 5 en mi Big Board del año pasado y creo que fue un muy buen pick en la elección 11, pero es cierto que es un equipo que necesita suerte en el draft, necesita desarrollo orgánico y necesita, pues probablemente un año realmente malo en la próxima temporada, que no sé si tendrán o no, porque es cierto que la plantilla es lo suficientemente talentosa como para aguantar un poco, ¿no? Creo que tienen al peor propietario de la NBA, ya lo he dicho antes, me parece una situación difícil en ese aspecto, la verdad, y es un equipo muy flojo a nivel de anotación interior y que no creo que vaya a solucionarlo en breves. Al final, Josh Giddey, Coby White, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu son jugadores muy orientados al perímetro. Vucevic ya está muy lejos de su mejor etapa, aunque tuvo un muy buen año. Patrick Williams nunca se ha desarrollado como uno esperaba. Vucevic es probablemente su mayor proyecto de jugador que tiene capacidad de llegar a ser un buen jugador atacando el aro, pero es un jugador joven todavía y todavía no está muy claro. Así que es algo en lo que les vendría bien mejorar un poco, ganar algo más de fisicalidad, ¿no? Y luego, en lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Nikola Vucevic, que finaliza contrato, igual que Zach Collins, que llegó como parte del intercambio de Zach LaVine. Tienen también a Patrick Williams, al que le quedan unos cuantos años de contrato, lo renovaron por
5 años, 90 millones, con una opción del jugador en el quinto año además. Tiene a Kevin Huerter, que también finaliza contrato, a Kobe White, que también finaliza contrato, a Alonso Ball, al que extendieron por 2 años y unos 10 millones por año y una opción del equipo en el segundo año. Creo que es una muy buena renovación. Siempre habrá que ver cómo esa no se mantiene o no, pero por ese salario, cuando Alonso juega, aporta. Tienen también a Jalen Smith, que está en su segundo año de contrato, a Ayo Dosunmu, que finaliza contrato también. La verdad es que el verano de 2026 de los Bulls va a ser muy movido. Está también Jevon Carter, que tiene una opción del jugador de 6,8 millones de dólares, que bajo ningún concepto va a rechazar. Jevon Carter va a tomar esa opción porque ahora mismo o vería un contrato por la mínima del veterano o tal vez no vería un contrato en NBA tal y como ha ido su rendimiento en los últimos 2 años. A mí me pareció un buen fichaje originalmente de los Bulls cuando lo contrataron, venía de un muy buen año en Milwaukee, pero ha salido mal y eso es una carga salarial, digamos, para los Bulls de cara a esta próxima temporada. Tiene a Matas Buzelis, que ha sido un muy buen novato, la verdad, a Dalen Terry, que está ya a punto de iniciar su 4ª temporada en la NBA y no ha demostrado muchísimo, la verdad, a Julian Phillips, que también fue un pick de segunda ronda hace un par de años, y por último a Jahmir Young, creo que se llama, tampoco sé deciros mucho de él, es el típico jugador de contrato dual que contratan al final del año, un jugador que ha sido productivo en la G-League, pero tampoco espero gran cosa de él. Y en lo que respecta a sus necesidades, creo que necesitan un pivot a largo plazo. Vucevic tiene 34 años, lo ideal sería que consiguieran moverlo porque incluso ayudaría probablemente a que el equipo gane algún partido menos de cara a la próxima temporada. Y no tienen ese relevo. Zach Collins no ha rendido mal desde su llegada a Chicago, pero Zach Collins no es la solución a largo plazo y creo que sí que es una de las prioridades de los Bulls probablemente. Creo que necesitan mejorar en el ala, tienen muchísima densidad al final de bases escoltas, teniendo en cuenta que además Trey Jones es agente libre. Se libera un poco más la situación, pero es que Dosunmu puede operar un poco como base. Tienen a Kobe White, tienen a Josh Giddey, tienen a Jevon Carter, a Alonso Ball. Lo que necesitan realmente son jugadores de tamaño alero, a la pivot y fundamentalmente alero. Y es una circunstancia complicada porque son al final jugadores de los más cotizados, ¿no? Y creo que necesitan retener a Kobe White y a Dosunmu. Kobe White podría tener un valor de intercambio muy potente y si la oferta es lo suficientemente alta, tal vez tenga sentido, pero yo personalmente lo mantendría. Al final, el núcleo a largo plazo de los Bulls, luego habrá que ver quién se queda o no se queda, pero para mí es Josh Giddey, Kobe White, obviamente Matas Buzelis, Ayo Dosunmu y ya está. Y lo que sea que seleccionen en este draft, creo que es interesante que intenten mantener a los dos, pero también va a ser complicado porque los dos cobran poco y van a ser difíciles de renovar. Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tendrían que tomar este año. Emmanuel Miller finaliza su contrato dual. Es un jugador que empezó el año en contrato dual en los Mavs, donde ni siquiera jugó, luego creo que jugó 6 partidos o algo así al final de año en los Bulls. Es al final un novato de 24 años, un prospecto al final de jugador de ala 3&D. Yo lo mantendría por si acaso sale bien. Tienen ese pick 45 del draft, pueden destinarlo perfectamente a uno de esos jugadores en contrato dual, pero creo que Miller es una opción interesante y lo que digo siempre, al final cortar a un jugador en contrato dual no cuesta nada. Luego está Jay Liddell, que es un jugador que originalmente a mí me gustaba mucho en el draft, fue un pick 40 y algo para los Pelicans y se rompió el cruzado, se perdió un año completo, ahora lleva un par de años en la NBA pero no ha hecho nada, estaba un año en New Orleans, ahora lleva un año en los Bulls. Yo ya estoy bastante listo para rendirme, la verdad. Creo que la lesión cortó su progresión y es muy complicado que ahora se haga un hueco, pero si quieren dedicarle un contrato dual, ok. Luego está Talen Horton-Tucker, como decía antes, yo lo dejaría ir. Además, estos Bulls, lo veréis en breves, es que tiene la plantilla repletísima. Hay jugadores que no pueden perder y de los pocos jugadores que finalizan contrato y son prescindibles, el principal es Talen Horton-Tucker, o sea que para mí está fuerísima. Luego está Jevon Carter, que como decía antes, sería ideal que rechazase esa opción, pero no lo va a hacer. Yo me planteaba la posibilidad de valorar algún intercambio de Jevon Carter para librarse de él, ¿no? Pero es cierto que sacrificar valor por ahorrarse esos 7 millones de dólares no es algo que tenga mucho sentido, en mi opinión, para los Bulls. Creo que cuantos más assets tengan mejor y sacrificar por ahorrar un poco de dinero no tiene mucho sentido, así que vamos a considerar que se queda la plantilla y ya está. Y luego está Trey Jones, que finaliza contrato y es un agente libre que a mí, sobre el papel, me gustaría que mantuvieran. Es un mejor jugador que Jevon Carter. Es un jugador más consistente que Alonso Ball como mínimo, pero creo que hay demasiados bases en los Bulls y gastar recursos en otro más no creo que tenga mucho sentido. Si hubiera una forma de enviar a Jevon Carter a algún lado sin sacrificar gran cosa y luego renovar a Trey Jones, me parece un base de suplente útil, pero aquí no vamos a contemplar esta posibilidad. Tal vez tenga sentido que estén más que dispuestos a ayudar a su llegada a otro equipo mediante Sing and Trade, a ver si sacan algo por ahí, pero Trey Jones para mí no se queda. Luego está el caso de
Se me acaba de ir el nombre completamente, dadme un segundo. Necesito ver su nombre para recordarlo. Dalen Terry. Se me había ido completamente. Dalen Terry fue un pick de primera ronda de los Bulls hace 3 años. Su primer año fue apenas... o sea, no fue memorable en absoluto. El segundo tampoco fue gran cosa. Este tercer año por fin ha empezado a aportar un poco. Pero aportar un poco es unos 15 minutos por partido de defensa interesante como jugador atlético en esa posición de escolta alero, sin mucho más. Hay un desarrollo, es interesante. Este verano podría firmar una extensión de contrato de novato. No veo ningún universo en el que llegue a un acuerdo con los Bulls ahí. Yo sí que lo mantendría. Esperaría su agencia libre restringida de 2026 a ver si este cuarto año da un salto, porque sigue siendo un jugador joven y con buenos atributos físicos, pero es un jugador que, bueno, para mí es poco probable que forme parte del futuro de los Bulls. Kevin Huerter es un jugador al que le queda un año de contrato cobrando unos 18 millones de dólares, que está funcionando en los Bulls y suma a ese equipo con mucha capacidad de tiro, que además tira mucho volumen desde 3. Y podría firmar una extensión de contrato este año, pero yo no me planteo esa posibilidad. Creo que sería interesante que estudien el rendimiento de Kevin Huerter durante un año completo. Siempre están a tiempo de llegar a un acuerdo con él en abril del año que viene. Y al final los Bulls son un equipo que podrían posicionarse para tener bastante margen salarial la próxima temporada. Ya sabemos que el margen salarial generalmente ya no es lo que era hace unos años. Pero eso, atarse a largo plazo a unos cuantos jugadores cuando tienes otras prioridades como Coby White, como Ayo Dosunmu, creo que no tiene mucho sentido, así que, bueno, que inicien el año con Huerter y a ver qué tal rinde. Vucevic también podría firmar una extensión de contrato, pero ni de broma, o sea, no. No, por favor, llevo años deseando que lo muevan. Vucevic es un buen jugador que tuvo un año extraordinario la temporada pasada, 18 puntos, 10 rebotes, 53% en tiros de campo y 40% en triples. Está realmente bien y es un jugador clave también en el rebote de los Bulls, pero es un mal defensor en la posición de pívot, es un jugador de 34 años. Los Bulls tienen que pasar página. No es que vayan a ganar nada con Vucevic, cuanto peor sean, de hecho, mejor probablemente. Y le estuve dando vueltas a la posibilidad de algún intercambio de Vucevic, luego plantearé uno, pero yo es que lo valoro poco. Creo que al final, como jugador que finaliza contrato con esos 21 millones de dólares de salario, es viable que lo muevan, pero probablemente sea un jugador que muevan en febrero o en enero, cuando un equipo tenga alguna lesión o simplemente vea claro que les vendría muy bien un pívot de corte ofensivo de cara a los playoffs y al mismo tiempo liberar salario en verano. Ahí es donde probablemente los Bulls podrán mover a Vucevic y sacar alguna segunda ronda, pero ese es su valor, no más. Su rendimiento a nivel numérico no cuadra con la realidad de lo que es este jugador, y eso, para mí sigue en Chicago y seguirá en Chicago porque... comerse salarios a largo plazo por mover a Vucevic para conseguir una segunda ronda o algo así, no creo que tenga sentido, así que bueno, lo dejamos ahí. Y luego llegamos a las dos renovaciones complicadas, y la primera es la de Ayo Dosunmu. Dosunmu es un buen jugador que me encantaría que mantuvieran a largo plazo, al que le queda un año de contrato, pero que cobra demasiado poco. Si puedes llamar poco dinero a 7 millones y medio de dólares, pero con ese salario de 7,5 millones para la próxima temporada, su extensión se queda muy corta. Lo máximo por lo que podría extender a Ayo Dosunmu es un salario muy, 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 muy bajo, y no veo viable realmente que sean capaces de llegar a un acuerdo. Al final estamos hablando de un jugador que luego, cuando llegue la agencia libre de 2026, sí que podría llegar a un acuerdo con los Bulls, renovando con los derechos full birth por lo que sea. Creo que Dosunmu debería estar mirando un salario de unos 15 millones por año, 16 millones por año, algo así. Es un muy buen defensor en el ala. Es cierto que es un poco pequeño para jugar de alero, pero juega de escolta alero, es un buen defensor, un jugador que realmente funciona, puede repartir un poco de juego y operar como base suplente. Ha tenido un año flojo desde 3, pero es un buen jugador. Desgraciadamente, Chicago no tiene los medios para llegar a un acuerdo con él este verano, y bueno, lo dejamos ahí, ya está. Es cierto que es otro jugador que tal vez, si tanteando la situación en enero-febrero, todo pinta o todo indica que Ayo Dosunmu va a querer mucho dinero porque está teniendo un muy buen año y los Bulls no se ven en una situación en la que van a poder pagarle en verano, a lo mejor tiene sentido que le intercambien, pero de entrada sigue en el equipo porque es un jugador que aporta. Y luego está el caso de Coby White, que es similar. White espera un salario de unos 13 millones la próxima temporada y su rendimiento es muy superior a este. Coby White podría renovar o extender por unos 4 años, 89 millones de dólares. Sé que parece mucho dinero, no es suficiente por Coby White, no con el nivel de rendimiento que ha tenido. Este año, 33 minutos de juego, 20 puntos, casi 4 rebotes y 4,5 asistencias, 8 triples intentados, un 45% en tiros de campo, un 37% en triples. Todavía es muy joven, acaba de cumplir hace nada 25 años, y yo obviamente le pondría sobre la mesa una extensión de 4 años y lo máximo que le pueden ofrecer. White no lo va a aceptar ni de broma.
En ese caso, yo lo que me plantearía si soy Chicago es ofrecerle 3 años con una opción del jugador en el tercer año, porque ese todavía es el rango en el que Coby White se ata durante un par de años más a los Bulls, eleva su salario, obviamente, sería un salario promedio de un poco más de 20 millones por año, un poco menos de 20 millones, de hecho, al principio, y acabarían un poco más, pero al final White estaría en una situación en la que dentro de un par de años sí que podría firmar una extensión en condiciones. Aún así, creo que es muy poco probable que esto ocurra y que White esperará el verano de 2026. Un caso similar al de Ayo Dosunmu, a mí me gustaría mantenerlo, no creo que sea prioritario moverlo en este verano, a menos que los Magic, que es un equipo al que le encaja mucho, hagan una oferta potente por él, pero eso, extenderlo es muy poco realista, o sea que yo le haría oferta, pero no esperaría que acepte. Y luego está el caso de Josh Giddey. Tengo sentimientos muy encontrados con Giddey. Giddey es claramente un buen jugador, un jugador con mucho talento, que al final ha aportado pues 30 minutos de juego por partido, casi 15 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias este año en Chicago, pero que ha sido muchísimo mejor desde la pausa del All-Star y desde la salida de Zach LaVine. Es cierto que el partido de play-in fue el Josh Giddey habitual, vale, pero no deja de ser un tío de 22 años y 2 metros 3 de altura con un talento evidente, un equipo con un déficit de talento, en mi opinión. Los Bulls tienen mucho poder aquí porque es agente libre restringido y yo jugaría duro la agencia libre restringida. Hay pocos equipos que realmente le puedan hacer una oferta legítima a la altura y hay equipos que no van a tener interés en él porque tiene carencias claras a nivel defensivo y si bien ha tirado un 38% desde 3 este año, yo no confío en Josh Giddey como triplista cuando importa, ¿no? Aún así, siendo realistas, el mercado de Josh Giddey va a ser 30 millones por año. No va a cobrar menos. No creo que vaya a cobrar tampoco, pero eso, yo jugaría la agencia libre restringida cuando el mercado esté seco y los equipos se hayan gastado sus recursos y nadie puede ir a por Josh Giddey, ahí llegas a un acuerdo por él. Lógico, no vas a ofrecerle 15 millones por año, no tiene ningún sentido, Giddey se merece más. Pero vamos a considerar que eso, que Giddey renueva por 4 años 120 millones de dólares, 30 millones parece mucho, al final 30 millones por un base titular con muchísimo talento y 22 años no es tanto. Y no es que te importe que Josh Giddey no sea un jugador que te aporte en playoffs, porque es que estos Bulls no son un equipo de playoffs. Estos Bulls deberían estar en la lotería el año que viene y tal vez el siguiente y luego ya veremos cuánto evoluciona Buselis y compañía hasta que este equipo realmente esté preparado, ¿no? O sea que consideramos que Josh Giddey se queda, es muy poco probable que no sea el caso. Y vamos a ver entonces cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft. Esta plantilla, como veis, está casi completa y hay 13 jugadores en el equipo antes de llegar al momento del draft. Y es un equipo donde me encantaría que saliera Vucevic. Aparte de eso, con el resto estoy más o menos cómodo. Bueno, me gustaría librarme también de Jevon Carter. Este equipo, tal y como acabó el año, la temporada pasada, y con el talento joven que tienen y sumando otro jugador más, probablemente vaya a dar guerra y pelear por puestos de playoffs. Lo ideal sería que no fuera así, pero es que hay que ser conscientes de la realidad. Yo intento plantear planes para agencia libre lógicos y lo más realistas posibles. Con el propietario que tiene los Bulls, tú no puedes desmontar todo y tanquear por el pick 1, porque ese tío se niega a eso. Al final el propietario de los Bulls prefiere la facturación de un partido de play-in o de 2 derrotas en casa en playoffs que intentar tener un futuro. Así que, pues nada, vamos a intentar colar un poco el sumar talento joven, tal vez intentar mover a algún jugador por picks de segunda ronda y mantener el curso hasta que ese señor de 90 y algo años se muera. 80 y algo años, no lo sé, pero bueno, en fin. La plantilla sería entonces Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis y Nikola Vucevic con Lonzo Ball, Kevin Huerter, Dalen Terry, Patrick Williams, Zach Collins, Jevon Carter y luego estoy tapando aquí a Julian Phillips y Jalen Smith. Este sería el equipo antes de llegar al draft. Recordemos que los Bulls tienen el pick 12 del draft en un principio y luego tienen también una elección 45 de la que tampoco hablaré. Creo que la prioridad número 1 de los Bulls, como decía antes, es un pivot. Vucevic, fuera. Si este año no lo mueven a ningún lado es para no renovarlo en agencia libre y perderlo. Si lo consiguen mover en febrero y a alguien les da un par de segundas rondas por él y otro contrato que finaliza o un contrato un poco menor y que les pueda parecer útil, vale. Pero aquí no hay relevo. Zach Collins lo ha hecho bien, Zach Collins no puede ser el pivot de tu futuro y Jalen Smith no ha salido muy bien y es más ese híbrido de 4-5, ¿no? Así que yo creo que el jugador número 1 que priorizaría en el draft es Thomas Sorber, siendo realistas y siendo conscientes de que Derrick Quinn no va a estar disponible y Kama Malawatch tampoco. Me gustarían más los dos. Quinn es raro, pero entiendo el talento y lo seleccionaría antes, pero creo que los dos van a salir en el top 10. Thomas Sorber, por otro lado, creo que sí que tiene posibilidades de estar disponible aquí. No es el pivot ideal, en mi opinión, junto a un equipo que necesita defensa, porque me parece un buen defensor posicional y un tío listo, pero no es un gran atleta. Y creo que
el salto físico se va a notar más en la NBA y cabe la posibilidad de que tal vez tenga sus carencias en ese aspecto. Al mismo tiempo es un pivot muy inteligente, es un tío que sabe hacer con capacidad de pase, con capacidad de anotación interior, y creo que va a llegar a ser un pivot muy bueno en la NBA. Tiene para mí un suelo físico, tanto a nivel de tamaño como a nivel atlético, que dificulta un poco las cosas, pero este tío tiene talento, me gusta, y creo que encajaría muy bien en los Bulls a nivel ofensivo como mínimo, y en defensa pues ya veremos, ¿no? Tampoco es un desastre y desde luego es un mejor defensor que Derek Quinn, que es un completo desastre en defensa. Sorber al final ha sido muy productivo en su único año en la universidad y eso, me gusta bastante, y de hecho es el jugador que voy a plantear porque creo que es muy viable que esté disponible aquí. De no ser así voy a plantear un par de opciones más y serían más jugadores de ala. Uno es Carter Bryant, es un proyecto puro, un jugador que no creo que aporte mucho el día 1. Probablemente un ala pivot, si confiara más en su capacidad de ser un alero consistente, me gustaría más porque la idea de Carter Bryant y Matas Buselis es muy interesante. Es un jugador muy joven de la Universidad de Arizona, de hecho está mal. Aquí cuando hice su plantilla reciclé la de Keegan Murray Boyles, creo. Y Keegan, no, bueno, de Murray Boyles, y por eso hay otro logo. Pero bueno, es un jugador de la Universidad de Arizona de 19 años, físicamente muy potente, sólido en defensa, que ha tenido buenos porcentajes de tiro, un rol reducido. Creo que este es el típico proyecto que probablemente debería volver a la NCAA la próxima temporada y será un pick en el top 10 del 2026, pero por eso mismo si está disponible aquí yo me lo plantearía muy seriamente. Y luego está Colin Murray Boyles, que como decía, veis, el logo del equipo es el mismo. Eso es porque sobre la plantilla de Colin Murray Boyles en su momento puse a Carter Bryant, lo intentaré corregir para futuras ocasiones, pero Colin Murray Boyles, tengo sentimientos encontrados con él. Creo que ayudaría muchísimo en defensa a los Bulls. Mi problema es que es un tío de supuestamente 2-1, ahora hay quien dice que es hasta más pequeño que esto, con una muy buena envergadura, es cierto. Un jugador realmente productivo en la universidad y un muy buen defensor, un tío listo también con capacidad de pase, pero no es un buen triplista, no confío mucho en su muñeca y no creo que sea un alero. Es un ala pivot pequeño al final. Aún así, con esa capacidad de producción y esa capacidad defensiva, a lo mejor apostar en su talento y en su capacidad de mejorar el tiro puede ser algo interesante, pero priorizaría antes a Sorber y a Bryant antes que a Colin Murray Boyles. Dicho esto, esta sería entonces la plantilla. Básicamente sumamos a Thomas Sorber al equipo y lo siento, pero eso, yo aquí no hago fantasía. Es fantasía porque me estoy, bueno, haciendo mis cábalas, ¿no? Pero no quiero hacer tampoco o engañar a los fans de los Bulls. Yo creo que esta es un poco la realidad. Con esto los Bulls tienen un equipo de 14 jugadores ya. Tras renovar a Josh Giddey y a Thomas Sorber, si Josh Giddey cobra unos 30 millones por año, los Bulls tienen más o menos su mid-level de 14 millones de dólares completa y siguen por debajo del impuesto de lujo. Podrían gastar un poco menos para mantenerse por debajo, pero bueno, algo en esa línea. Y es cierto que hay un espacio extra en la plantilla y podría intentar moverse, ya sea moviendo a Vucevic o a Jevon Carter o hacer algún fichaje para mejorar, pero yo creo que esta es un poco la línea. Voy a plantear alguna cosa más, porque why not. Vucevic, como posible intercambio, creo que una de las mejores opciones es Memphis. Los Grizzlies, sobre todo si pierden 4-0 contra... Estoy grabando esto antes del cuarto partido de Memphis. Van 3-0 en este momento, perdiendo contra Oklahoma. Pero si pierden 4-0 contra los Thunder, o bueno, da igual, o 4-1, probablemente busquen una alternativa diferente en la posición de pivot. Vucevic es un valor barato al final de un jugador que durante un año puede aportar y ser útil. Y por eso estoy planteando a lo mejor un Vucevic por Brandon Clark y Conchar. Esto le ahorra unos 3 millones a los Bulls. Convierte ese contrato de Vucevic en 2 contratos menores de jugadores que tal vez podrías intercambiar y sacar valor. Clark a lo mejor es interesante a largo plazo. Mi mayor problema con esto es que ambos jugadores tienen un año más de contrato y a Chicago creo que le beneficia el liberar tanto salario de cara a la próxima temporada. Esto es una posibilidad, pero yo ni la plantearía seriamente. Y si no, otra opción con ese último espacio en la plantilla es que utilicen una parte de su mid-level para fichar a alguien sobrepagándolo con el fin de moverlo luego en febrero. Básicamente lo que hicieron los Wizards con Jonas Valanciunas, ofrecerle 3 años de contrato con opción del equipo en el último año. Con los Bulls, que creo que no tienen al final el horizonte tan a largo plazo como los Wizards, creo que es más interesante ofrecer 2 años de contrato con opción del equipo en el segundo año. Si el jugador sale bien, se lo pueden quedar los Bulls, o si realmente sale bien y tienen valor de mercado, pueden mover a ese jugador y sacar un par de segundas rondas. Creo que es la mejor opción. Y voy a plantear 4 nombres en esa línea. Uno es Steven Adams, que creo que ha sido clave en Houston. Al mismo tiempo, no creo que vaya a ofrecer
No creo que ningún equipo le vaya a ofrecer algo muy cercano a los 10 millones por año. Si los Bulls le ponen sobre la mesa 25 millones por 2 años con opción del equipo en el segundo año, a lo mejor hasta Steven Adams es útil para Chicago y al mismo tiempo algún equipo lo va a querer de cara a playoffs, sobre todo teniendo en cuenta cómo está aportando ahora mismo en Houston. Creo que esto es difícil porque posiblemente los Rockets le paguen y ya está. Otra opción es Tim Hardaway Jr., otro jugador que creo que es muy posible que acabe quedándose en Detroit y ya está. Pero la prioridad número uno de los Pistons va a ser Malik Beasley y tal vez en medio de todo esto hay una posibilidad de sobrepagar a Tim Hardaway Jr. o pagarle más bien a Tim Hardaway Jr. por un par de años. Al final creo que su valor es un poco elevado y no creo que accede a 2 años 25 con opción del equipo en el segundo año, pero si la cosa está más seca de lo que uno espera y Detroit mira hacia otro lado priorizando a Malik Beasley sobre todo, es una posibilidad. Y si no, dos jugadores más probables, uno es Bruce Brown. Brown es un poco una sombra de lo que fue el año de los Nuggets, pero ahora que ya no cobra 20 millones de dólares, tal vez si Chicago le ofrece un par de años y 11 millones por año o algo así, 12 millones un año y 12 el otro, es un jugador que si se recupera y se mantiene sano, aporta en defensa y seguramente le gusta algún equipo de playoffs, podría intentar moverlo después. Y otra opción es Precious Achiuwa, ya por menos dinero Achiuwa no es tan bueno, pero 7 millones por año, un par de años, a lo mejor los Knicks, que van a ser un equipo muy caro, no están en condiciones de pagarle y pueden sacar valor por ahí los Bulls. Estas son opciones simplemente por conseguir segundas rondas, básicamente no porque me importe tanto los jugadores para este equipo, pero creo que esto es lo que sí que podrían plantearse los Bulls. Y ya está, con esto hemos acabado. Lo siento para los fans de los Bulls, pero creo que la realidad es esta: esperar un año que se acabe el contrato de Vucevic, intentar desarrollar talento interno y ya se verá en la agencia libre el año que viene con margen salarial y siendo un mercado potente si tiene alguna posibilidad de conseguir algo. Y este año nada, el pick 8 del draft de 2026 es lo que toca con los Bulls, a menos que sienten algún jugador o mueva a alguien en febrero. Y ya está, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.